18 meses de silencio forzado, de puertas metálicas cerrándose y de incertidumbre absoluta. No lograron quebrarlo. Hoy, tras sobrevivir a su paso por el Helicoide y luego por el Rodeo Uno, dos símbolos de la represión en Venezuela, Freddy Superlano vuelve a hablar con la voz de quien ha visto de cerca el engranaje del poder y lo ha resistido. Freddy, bienvenido a Venezuela en profundidad. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría iniciar esta entrevista o esta conversación preguntándole cómo se enteró usted del momento en el que se llevaron a Nicolás Maduro, qué pasó por su mente. Sí, no, la captura de Nicolás Maduro nos enteramos una semana después. Hay muchas personas que creen que esto, no dicen, ¿cómo puede ser que eso sea así? Bueno, por las características del penal donde yo me encontraba para ese momento preso, ¿no? Estuve un año primero en el helicoide y luego fui trasladado al Rodeo Uno. Ciertamente esa madrugada llegamos a escuchar allí algo que parecía como un motor o turbina, algo por el estilo, ¿no? No lográbamos descifrar en sí qué era. Imaginábamos que era un avión, pero nunca tuvimos, por supuesto, la certeza, sin ningún tipo de comunicación, sin que los custodios pues tengan, tampoco había que comunicarse contigo e informar nada. Nos pareció extraño que al día siguiente no hubo visitas. También nos pareció extraño que en el Rodeo 3 se podía observar la bandera media asta. Por lo tanto, pues empezamos a generar cualquier tipo de suspicacia. Una semana después, cuando hay visitas de nuevo, el día viernes, por los familiares y aquellos presos que tenían visita, empezaron a informarnos de que había sucedido el hecho que tú acabas de mencionar, la captura de Nicolás Maduro, de que había una encargada en la presidencia, como lo es ahora, Delcy Rodríguez, y de que iba a haber liberación de presos políticos, de que iban a abrir las cárceles del país, y todo esto pues generó una gran expectativa. Sin embargo, nos parecía extrañas muchas cosas, porque te decían que el ministro de Interior y Justicia seguía siendo Diosdado, y que el ministro de la Defensa seguía siendo Padrino. Tú no lograbas entender qué sucedía en Venezuela, el contexto como tal. Y en mi caso muy particular, recuerda que yo duré 18 meses sin un tipo de visitas o llamadas. El domingo de ese mismo fin de semana, una semana después de ese hecho, tengo mi primera visita después de más de 18 meses y logro pues tener comunicación por primera vez con mi esposa y es la que me narra más o menos algunas de las cosas y bueno, ella pues tenía la fe o la certeza de que yo salía muy pronto, pero de esa conversación a mi salida pasó un mes, poco más de un mes. Pero en ese momento no fue la manera como nos enteramos, ¿no? Y cualquier tipo de cosas pasaban por nuestra mente porque no teníamos el contexto claro de todos estos elementos, también por la característica de la visita que se va en el rodeo, que es, bueno, a través de un cristal, a través de un teléfono, y te dan solamente 25 minutos. Entonces todo lo hacía mucho más complejo, pero fue allí el inicio de una semana después que que nos enteramos, ¿no? De lo que había sucedido. Me gustaría que nos conversara un poco precisamente de esas condiciones en las que se encontraba primero en el helicoide y luego en el rodeo. No, por supuesto, las condiciones del rodeo son muy distintas a las condiciones del helicoide. Las condiciones del rodeo son pues mucho más rudimentarias y también el trato y la forma en la que ahí se trabaja pues es mucho más hostil. En el rodeo estás en una celda de 2 metros por 4 con dos planchas de concreto sobre donde duermen las dos personas que están por celda, con la letrina incluida, que forma parte pues, de la celda y donde no sales de ahí durante 23 horas al día, de lunes a viernes, fines de semana, sábado y domingo, pues no logras salir de allí. Eh, Siempre cuando sales de esa celda, sales con una capucha y esposado, ¿no? Y para trasladarte así sea a servicios médicos, para trasladarte al patio, para trasladarte a misa, para trasladarte en esas situaciones que se presentan muy esporádicamente, por ejemplo, la misa cada 15 días, el patio 1 hora al día durante de lunes a viernes, y bueno, en enfermería pues muy, muy, muy de vez en cuando. Entonces, bueno, pero cuando sales, sales en esas condiciones. Es hermético totalmente, todos los custodios siempre permanecen con una clavija o capucha, creo como que tú lo conoces, uno lo conoce con ese término, y bueno, poco contacto, poca información, y es un sistema denominado SESMA, que es Sistema Especial de Máxima Seguridad, creo que eso es lo que significa. Y la rutina comienza en la cárcel a eso de las 4:30, 5 de la mañana,
¿no? Con el pase y número, como ellos le llaman. Y desde ahí comienza, bueno, la rutina del baño, la rutina del desayuno y la rutina que allí se dan, ¿no? De todos los días. Entonces son situaciones muy distintas. El helicoide son celdas que, entendiendo que la característica del helicoide es que no era una cárcel como tal, era un centro comercial con oficinas que fueron convirtiendo en celdas con el pasar de los años. Entonces, tiene baños, ¿no? Cosa que lo hace, pues, algo muy distinto a lo que te encuentras en el helicoide, una realidad sumamente distinta en comparación con lo que es la cárcel esta del helicoide. Por la figura que usted representa dentro de la oposición venezolana, ¿considera que hubo algún tipo de ensañamiento hacia su persona? Mira, es posible, yo no, nunca entendí por qué siempre incomunicado, ¿no? Yo nunca entendí por qué 18 meses sin que nos dieran una llamada, sin que nos dieran una visita, sin que tuviésemos derecho a la defensa. Es decir, yo no pude nunca tener un abogado privado, siempre nos dieron un abogado público. Mi interrogatorio nunca fue con la presencia de un abogado, ni siquiera con la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Los expedientes que a mí me crearon, bueno, fueron creados de acuerdo a lo que ellos pudieran inventarse, a cualquier tipo de coacción, a cualquier tipo de mentira. Nada, eso fue siempre así, inclusive cuando comenzamos nuestro juicio, que lo comenzamos por telemático, una causa de 8 personas, siempre lo decíamos, mira, queremos que conste en acta, queremos la presencia de un abogado que nosotros tenemos el derecho de nombrarlo, cosa que nunca se nos prestó atención. Incluso el tribunal nunca fue capaz de decirle a mi esposa en qué cárcel me encontraba yo después que fui trasladado del helicoide, porque ellos decían que no podían hacer eso. Hasta los tribunales pues también muchas veces tienen miedo, ¿no? Forman parte de ese sistema represivo, pero también tienen temor de lo que le puedan hacer si colaboran con algún tipo de información que no les sea a ellos ordenada, por así decirlo, de que lo hagan. Así que, sin duda alguna, hubo un ensañamiento siempre, y no solamente conmigo, yo creo que con una cantidad de presos específicos, creo entre 22 a 23 presos que estábamos con esas características, tal vez un poco menos, que nos mantuvieron con lo que ellos le llaman presurizados, sin ningún tipo de comunicación con el exterior. Si tuviera que definir en una sola palabra todo lo que está sucediendo en torno a lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela, ¿cuál sería? No, yo creo que es inédito. Primera vez que los Estados Unidos tienen una intervención como esta y la operan de la manera como lo están haciendo, ¿no? Y sin duda alguna que para nosotros, aunque es inédito, entendemos la naturaleza del adversario y entendemos también las condiciones en las que un aliado, ¿no? Que es lo que se ha transformado al final del día el gobierno de los Estados Unidos en toda esta situación en Venezuela. Así que estamos nosotros obligados a colaborar, ¿no? Porque además creemos que es posible ese proceso de estabilización, de recuperación y de transición, ¿no? Por supuesto, el liderazgo de Maracuyano Machado es muy importante en todo esto, ¿no? Entendiendo que fue la última persona que logró legitimarse como tal al respecto. Y bueno, y los factores democráticos tenemos la obligación de articularnos, de coordinar cualquier tipo de acción en conjunto, porque eso nos fortalece como grupo político, pero sobre todo también nos fortalece en la creación de esa ruta política, de esa propuesta política, de ese acuerdo político que tenemos que tener todos nosotros para darle sostenibilidad en el tiempo a esa transición que va a iniciarse seguramente en el momento en que logren legitimarse todas las autoridades en Venezuela. Viendo que han sido los venezolanos quienes han, digamos, pagado las consecuencias de estos últimos 27 años, ¿usted considera que está siendo duro para el venezolano asimilar la estrategia del presidente Trump cuando se tienen muchos años esperando el cambio? Muy complejo. Hoy en día el venezolano sabe lo que está sucediendo, lo que pasa. O sea, tú ves a alguien cargado de la presidencia, pero sabe que hay un acompañamiento muy cercano por parte del gobierno norteamericano. El venezolano trata de entenderlo, yo creo que hoy en día lo digiere un poco más, y es por eso que es tan importante que todo este proceso termine al final del día con una elección que permita al venezolano escoger, elegir, democratizar de nuevo el país, que elija quién es su gobernante y que a raíz de este proceso se inicie todo un proceso de reinstitucionalización del país, de nuestras instituciones democráticas, porque bueno, son los que le pueden dar sustento a cualquier cambio político en Venezuela. Yo creo que así lo entiende el venezolano. Es muy importante el tema de la recuperación económica, pero esta va a tener posibilidad cierta de sostenerse en el tiempo si hay un proceso político de legitimación de las autoridades. ¿Usted en algún momento hizo una propuesta referente a lo que podría ser el helicoide una vez se presentara este escenario?
Lo que hoy está sucediendo precisamente con la liberación de los presos políticos, con la figura de ese centro de reclusión, ¿ha ido de la mano o concuerda con esa propuesta que usted en su momento realizó? No, yo celebro que cierres el helicoide como un centro de reclusión y de tortura, lo que ha significado en el pasado. De verdad que lo celebro. Siento que no lo están haciendo de esa manera porque tratan de alguna manera de solapar, de dejar, bueno, de decir, no, vale, ahí sí, es verdad, eso era una cárcel, o ahí estaban algunos organismos de seguridad del Estado. Todos sabemos lo que allí pasaba, ¿no? Lo que sucedía. Creo que lo que debe crearse allí, pues, tiene que ser una especie de museo histórico que forme parte de esa memoria histórica del pueblo venezolano sobre lo que jamás debe repetirse en ninguna nación. Siento que los cambios son lentos para lo que debería ser, pero bueno, siento que tengamos el camino correcto. De alguna manera estamos dando los pasos que debemos dar, ¿no? Siguen saliendo presos de las cárceles, no en la cantidad que uno quisiera, pudiera ser de mucho más masiva. Siguen militares detenidos allí, cosas que también deberían ser liberados o amnistiados, o el término que tú le quieras dar, verdad que me importa poco, lo que sí importa es que muchos que están allí encerrados todavía, que están entre las rejas, pues puedan de nuevo reencontrarse con sus familias, y que eso es lo más importante. La reconciliación de un país comienza por allí, por reconocer ciertas cosas, reconocer errores, pero bueno, que esto tenga lo que uno que esto tenga un propósito como tal, ¿no? Y que no se quede solamente en palabras. Pero bueno, ya yo creo que hemos dado un paso, muy pequeño tal vez, pero hemos dado un paso en la dirección correcta, y tenemos que seguir acompañando, insistiendo y también haciendo propuestas para que siga siendo pues mucho más profundo, ¿no? Y sostenido todo esto que se está dando en la actualidad. Para Freddy Superlano, ¿cómo debería ser el camino que se debe recorrer para sanar el sistema de justicia en Venezuela? Mira, sanar, reconciliarse, reencuentro, son cosas que no se decretan, sino que tienes que ir por la vía de los hechos. Creo que hemos iniciado un proceso como tal que debe ir mucho más allá. Esto tendrá mucho más éxito cuando tengamos jueces que respondan a la justicia como tal y no respondan a intereses políticos o partidistas. Cuando tengamos un ministerio público que responda a la justicia como tal y no responda a grupos políticos, ¿no? Que tengamos un defensor del pueblo que responda realmente el cargo, a lo que eso significa, la responsabilidad que eso significa, y no a parcialidades políticas. Entonces, cuando eso suceda, que es el siguiente paso que debe venir, estaremos entrando de verdad en el terreno fértil para una reconciliación, en el terreno fértil para una administración de justicia que sin duda alguna debe ser el marco, ¿no? Sobre cualquier nación emplea para tener un desarrollo donde exista seguridad jurídica, y pueda venir también acompañado todo esto, bueno, de eso que todos queremos, que no es otra cosa que la recuperación económica que todos estamos soñando, y que el venezolano pues también aspira a que llegue muy pronto. Ya para finalizar, me gustaría mencionar el papel que realizó su esposa Aurora como parte de esas voces en torno a la liberación de los presos políticos y sobre todo para su apoyo personal. ¿Cuál es su definición hoy de familia y de ese papel que cumplió su esposa? No, amor, compromiso, eso significa la familia venezolana en su gran mayoría. Amor y compromiso significó la voz de Aurora todo este tiempo mientras yo estaba callado tras las rejas. Y ese es un compromiso que va mucho más allá de nuestra familia, es un compromiso que hemos nosotros decidido asumir con esta causa que se llama Venezuela, y que bueno, que nos tocó asumirla como tal. En mi caso, yo decidí desde hace mucho tiempo asumir la lucha política. Aurora se casó con un político y le tocó por circunstancias de la vida asumir este rol, este papel. Gracias a Dios ha podido hacerlo bien, desarrollarse de la mejor manera, y ojalá, ¿no? Pues siga haciéndolo en función de la causa de los derechos humanos, de la familia, de la gente, y también de que este país pues vaya por la senda que todos queremos que vaya. Freddy, no siendo más, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Las puertas y las pantallas de Impacto Venezuela siempre estarán abiertas para usted. No, muchísimas gracias a ustedes, y aquí atentos también cuando tengan ustedes la intención de conversar, de hablar y de informar al pueblo venezolano. Gracias también a las personas que nos ven a través de este espacio y que comentan y forman parte de cada una de las conversaciones y análisis. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.